Muy buenos días a todos. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez y a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos le doy la más cordial bienvenida a todos. El día de hoy vamos a tocar un tema que seguramente va a despertar la polémica porque es un tema obligado, dadas las circunstancias, pues que tenemos que cambiar. Y reflexionando tenemos que preguntarnos si el médico que egresa de la Escuela de Medicina es el médico que México necesita. Y entonces, para este debate, para esta polémica, para esta lluvia de ideas, he preparado una presentación que es esta, si me lo permiten. Para darle una visión un poco diferente acerca del estudio de la medicina, hay que recordar que son los ecosistemas, la salud animal que está tanto en relación con la salud humana, y tal parece que hemos perdido un poco la visión en las escuelas de medicina y los médicos en general acerca de creer que la medicina de humanos es exclusivamente aprenderse a hacer un diagnóstico médico, dar un tratamiento que sea lo más correcto posible y hasta ahí. Y no, es un poco más amplio esta visión que yo quisiera presentarles, porque los sistemas de salud, tanto en la producción de alimentos, las enfermedades que se producen, al invadir zonas naturales, al alterar el hábitat de estos animales, al consumir animales salvajes, como está sucediendo en algunas de estas pandemias, pues todo eso hace que la medicina cambie y cambie constantemente. Entonces, pues tenemos ahora una oportunidad inédita para tener un abordaje en la enseñanza, aprendizaje de manera integral. ¿Y cómo es esto de manera integral? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que para tener salud humana necesitamos una salud animal, una salud ambiental, porque todo esto y las interacciones que tienen son tan importantes que alteran y producen nuevas formas de enfermedades. Y así, si vemos con este esquema, pues vemos que en los últimos años ese contacto, esa interacción con algunos animales ha producido problemas de salud muy serios y de los cuales no ha dado tiempo posiblemente en las escuelas de medicina en formar una generación de médicos que tenga una visión un poco más estructurada sobre todo lo que queremos intuir acerca del primer contacto, qué es lo que se tiene que hacer en su comunidad. Entonces, recordemos que realmente hablar de salud, pues tenemos que hablar prácticamente de nuestro hábitat. O sea, de acuerdo a nuestro hábitat, ¿cuáles son las condiciones de salud? ¿Qué determinantes sociales hay? ¿Dónde nacemos? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos educamos? ¿Dónde trabajamos? ¿Cómo nos divertimos? ¿Envejecemos o morimos? Y todo eso está íntimamente relacionado a la medicina y la salud. Entonces, ante esta pandemia, yo me imagino que ustedes se han dado cuenta que la promoción de la salud, ¿dónde está? Tenemos que estar promoviendo cosas elementalísimas y que la población y los médicos algunas ocasiones ignorábamos. Y sobre todo hacer hincapié en la atención primaria de la salud. Entonces, las enfermedades transmisibles, pues hay de todo. Hay las prevalentes, las emergentes, las exóticas. Y por desgracia, habiendo tantas escuelas de medicina como tenemos en la República Mexicana, cada una de ellas tiene una currícula diferente. O sea, cada escuela enseña las materias que le parecen, les enseña cómo creen que debe de ser, y la única manera que tenemos, al parecer, de evaluar el mínimo de conocimientos básicos, pues es con el examen anual para aspirantes a residencias médicas. Entonces, ¿qué tanto sabemos? ¿Qué tanto les enseñamos? ¿Qué tanto los preparamos? Hablando de enfermedades infecciosas, transmisibles, algunas que se pensaba estaban erradicadas, algunas que ahora se vuelven prevalentes, o incluso las exóticas, pero hay sitios que son endémicos
para este tipo de enfermedades. Posiblemente tenga que haber una currícula o una forma de enseñar más local y con la idea de preparar a ese médico para que se quede en la localidad. Entonces, pues tenemos la necesidad de tener una coordinación entre muchas dependencias, porque pues tal pareciera que cada quien hace lo que le parece, lo que cree conveniente, lo que puede, sin tomar en cuenta que va a tener una repercusión en todo lo demás y en todos los grados de autoridad y de poder. Lo ideal sería que tuviéramos una coordinación en todo eso. Entonces, los sistemas de salud pues son complejos en realidad, pero debería, en lugar de centralizarse, descentralizarse, porque nadie más que los locales conocen adecuadamente cuál es la problemática, junto con otras dependencias, para hacer planes estratégicos, para preparar, distribuir y resolver los problemas de salud de esas comunidades. Entonces, pues hay que integrar, porque no solamente somos los médicos. ¿Qué vamos a hacer los médicos sin enfermería, sin psicología, sin odontología, sin trabajo social, sin los químicos? En realidad es verdaderamente la idea más interdisciplinaria para la promoción de la salud y necesaria actualmente y en estos tiempos de tener interacciones con todo ello. Entonces necesitamos, de alguna manera, para tener buenas prácticas, pues tratar de encontrar esas causas y cómo se va a solucionar esas causas de las causas, por así decirlo. Entonces, definitivamente que tiene que haber algunos modelos de investigación para las políticas públicas. Tiene que haber, si hay un conocimiento nuevo, o solución de problemas, o desarrollo de competencias, porque, por ejemplo, en Veracruz, ¿qué caso tiene que les enseñemos de la brucelosis? Prácticamente no existe la brucelosis en Veracruz, pero seguramente en el Bajío sí ha de haber más brucelosis. Entonces, hay una serie de cuestionamientos en las que se tiene que ver o se tiene que planear cómo se va a hacer un sistema de salud en el que haya estrategias, recursos y nuevas estructuras que vayan tendientes a resolver problemas. Entonces, necesitamos identificar el rol de cada una de estas instituciones o organismos, pues para poder diseñar mecanismos de cooperación que alcancen logros y bienestar. Entonces, ¿cuál es la propuesta del nuevo enfoque? Responsabilidades, competencia, intersectorialidad, concurrencia, correspondencia, sinergia y redes de salud. ¿Cuáles son algunos de los requisitos para los nuevos profesionales? Pues tienen que ser transdisciplinarios, que conozcan y reconozcan las bondades de trabajar en equipo, que tienen que tener actualmente una visión administrativa, administrar servicios, administrar recursos humanos, insumos, etcétera, capaces de pasar de la conceptualización a la ejecución y preparados para tomar decisiones, consultando cuando es necesario, no nada más hacerlo porque tienen un grado de poder. Entonces, el planteamiento de las comunidades académicas, pues hay que procurar que las clases ya no sean las clásicas clases que recibimos algunos de un profesor muy sabio que nos decía y nos dictaba alguna conferencia. No, no, no. Tenemos que hacer una combinación teórico-práctica donde se desarrollen las capacidades y de alguna manera conjunta, incluso hasta con otras carreras, tratar de admitir las opiniones, pues, ¿qué dicen los veterinarios, los químicos, los biólogos, etcétera, de esa comunidad? ¿Qué tanto puede afectar en la salud y el desarrollo del médico de primer contacto con respecto a la comunidad donde vaya a trabajar? Entonces necesitamos aprender la colaboración multidisciplinaria e interdisciplinaria que esté abierta a preguntarle a todos y tomar decisiones con respecto a la salud. Y de eso implica pues estar vinculado internacionalmente con otros organismos
pues que están haciendo cosas un poco mejor que nosotros, o igual o peor, y que es una manera como un termómetro de irnos midiendo. Y entonces quiero recordar, pues el informe Flexner, tan famoso, que se escribió en 1910, porque al doctor Flexner, a la apertura de la universidad en Estados Unidos, le pidieron que hiciera un estudio acerca de cuáles eran las condiciones y por qué había necesidad de una universidad y una escuela de medicina. Y entonces las conclusiones con los recursos que tenía en aquel entonces fueron desastrosas. Primero, que hay una sobreproducción de médicos mal capacitados. Exceso de escuelas de medicina. La sobreproducción de médicos no mejora la distribución geográfica. Esto es, y lo estamos viviendo. Nuestros médicos, sobre todo los especialistas, están concentrados en las grandes ciudades. Bajos estándares educativos, aprendizaje no enlazado a la práctica. O sea, aprenden una serie de cuestiones teóricas que nada tienen que ver con la práctica. Y la proliferación de escuelas de medicina obedece a razones económicas y políticas. Bueno, eso es lo que dijo el señor Flexner, perdón, me salí de la presentación, vuelvo a entrar. Pero ya en julio, nosotros aquí en Médicos Unidos habíamos hecho un foro de opinión acerca de la enseñanza-aprendizaje de la pediatría, porque hace 11 años, cuando yo estuve de presidente del Colegio Mexicano de Profesores de Pediatría, hicimos una publicación que está en la Revista Mexicana de Pediatría y que durante el Congreso Internacional de Pediatría en Monterrey, Manuel Ochoa nos dio oportunidad de tener un simposio tratando de acercar y que opinaran pues los líderes o algunos líderes a nivel nacional del pregrado. Estuvo la Universidad de México, la Universidad Veracruzana, varias universidades. A nivel de posgrado, todos aquellos que están formando residentes y pediatras y subespecialidades. Y la gente de educación médica continua, gente de la CONAPM, gente de la Academia Mexicana de Pediatría, gente de la Sociedad Mexicana de Pediatría y de la Asociación Mexicana de Pediatría. Y entonces con eso hicimos un consenso de un diagnóstico situacional y un decálogo de propuestas que ahí están publicadas, pero que muy lejos de haberse solucionado algo, pues todo sigue igual o peor. Y estoy hablando exclusivamente de la enseñanza, aprendizaje de la pediatría. En realidad, esto que debería de ocuparnos más es la enseñanza del médico, que con la idea de preparar un médico general, cuando egrese de la Escuela de Medicina, ¿dónde va a trabajar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que es capaz de hacer? ¿Dónde se le va a ofrecer un área de trabajo? ¿Puede vivir de su profesión? Porque cada año tenemos 16,500 médicos nuevos que egresan de las escuelas de medicina. Algunas de estas escuelas de medicina ni siquiera están certificadas por la ANPEM. Algunas incluso están mal calificadas por la ANPEM. Y sin embargo, pues siguen funcionando. Entonces, pues tenemos que recordar o reforzar, pues que el formar un médico tiene que ver la calidad de sus alumnos, de sus profesores y qué es lo que se está haciendo en las escuelas de medicina. Y de eso, con respecto a los alumnos, pues ¿cuál es su actitud? ¿Tienen una actitud de servicio? ¿Son humanos? ¿Son sensibles, solidarios, compasivos? ¿Cuál es su aptitud? Tuvieron un APGAR arriba de 8, y esto, aunque parece de risa, en mi generación, en la UNAM, nos hicieron un estudio psicométrico y encontraron que el 8% de los que presentamos el examen psicométrico estaban por debajo de los índices de un coeficiente de inteligencia mínimo normal. O sea, quiere decir que hasta un débil mental puede llegar a la escuela de medicina y en un descuido hasta se gradúa. Entonces, pues necesitamos dentro de esa aptitud que tengan un buen desempeño escolar, que tengan un nivel competitivo, pues la presentación. Ahora vemos muchachos médicos, pues que uno dice, Dios mío, ahí viene este cuate, a ver si... Yo creo que la presentación sigue siendo importante,
las cualidades que debe de tener un médico: respetuoso, puntual, responsable, comprensivo, etcétera, y otros agregados. No puede haber un buen médico si no es una buena persona o es sensible. Entonces, a algunos les gusta la música, el arte, el deporte, y todo eso es como una impronta, como un reflejo, como un destello de que esa persona es digna de confianza. Y tiene la necesidad, pues, de leer. Y no estoy hablando de leer solamente en inglés. Necesitamos que lea en español, que lea de otras cosas. Yo creo que las cosas han cambiado, pero es algo que nos debe de interesar acerca de cuáles son los aspirantes a estudiar una carrera de medicina. Con respecto a los profesores, igual, yo creo que aquí la diferencia de todo lo que puse ahí, yo creo que los profesores deberían de tener un curso de competencias, porque hay gente médico que son excelentes médicos y especialistas, buenísimos, reconocidísimos, pero no saben enseñar. Entonces se enmarcan en la élite en la que ha llegado y les traducen conocimientos que no son útiles en la práctica para la formación de un médico general. Entonces, a lo mejor se necesita, porque vimos que hace unos años, arriba de una década, el doctor Héctor Villanueva lo ha de recordar, hicimos un curso de aprendizaje basado en problemas, un diplomado por parte del Colegio Mexicano de Profesores de Pediatría, y por desgracia no se distribuyó más, pero muchas de esas cosas ya las aplicábamos desde antes, pero no con ese nombre. Y ahora, pues, lo usual es saber las competencias, o sea, qué tan competente eres para resolver un problema, pues que ese es el problema al que te vas a enfrentar en tu comunidad. Entonces, yo creo que sí es importante que el profesor universitario esté muy centrado y sensibilizado en que tiene que preparar muchachos que van a ser médicos generales al egresar y que no van a ser cardiólogos chiquitos, que no van a ser pediatras así de sanguinotransfusiones y cosas. No, no, tienen que saber algo de puericultura, crecimiento y desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, y con respecto a las escuelas o facultades de medicina, bueno, pues lo ideal sería que estuvieran, para empezar, certificadas y aprobadas por la ANPED, que tengan un sistema muy específico, a veces rígido. Yo ahorita se me ocurre pensar en el ejemplo de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey, en Campus Monterrey, que va mucho hijo de millonario, pero si no alcanza las calificaciones correctas o se acata a las reglas del TEC, pues lo echan fuera, así sea ricachón. Pero no sucede así en otras escuelas, o incluso todavía peor. Hasta le dicen, no, 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 a este no lo puedes reprobar. O no, 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 mira, no los podemos reprobar porque se frustran los chamacos. O una serie de cosas que pues dejan mucho que desear con respecto a la formación y la calidad de médicos que van a egresar de esas escuelas de medicina. Entonces, debe de haber un sistema para curricular, para tratar de vigilar qué es lo que está pasando con el desempeño de los objetivos, que se tengan muy claros y precisos con respecto a tener filosóficamente, pues a mi manera de ver, lo más importante. Las escuelas de medicina filosóficamente deberían de comprometerse a formar médicos generales de primer contacto que puedan resolver los problemas de primer contacto. Y para eso, pues necesitamos formar liderazgos, hacer investigación, grupos de trabajo y aprender, pues, en base a la investigación. Como un agregado, les quiero decir que la investigación de primer contacto no existe. Tenemos investigación de hospitales, tenemos investigación de centros médicos, de enfermedades específicas, algunas promovidas por laboratorio, con gente, líderes de opinión de subespecialidades, etcétera, pero la información, la investigación de primer contacto está prácticamente desaparecida. Entonces, cuando alguno de nosotros nos atrevemos a intentar hacer investigación de primer contacto, enseguida los editores la aceptan, pues básicamente porque no hay investigación de primer contacto. Entonces, dentro de las reflexiones finales para que se abra el debate es:
¿Estaremos creando realmente médicos de primer contacto? ¿O solamente estamos creando muchachos que egresan como médicos para hacer una especialidad médica o quirúrgica en las áreas hospitalarias? Esta pandemia del COVID pues ha dejado muy al descubierto la fragilidad de la medicina de primer contacto. Y quiero aprovechar también algo que ya habíamos dicho anteriormente, pues que todas las especialidades se forman en un hospital, no en el primer contacto, y aprenden a resolver la problemática de los hospitales, porque pues nuestra Secretaría de Salud no es de salud, es una Secretaría de enfermedad. No hacemos promoción de la salud, no hacemos prevención de padecimientos, atención del primer contacto, y entonces claro que estamos pagando con hospitales saturados, con obesos, hipertensos, pies diabéticos, infartos, etcétera, que era algo prevenible y predecible. Entonces, las mejoras en la salud nacional, pues tenemos que tener una postura filosófica muy clara y que se empieza, por así decirlo, en las escuelas de medicina y la formación de nuevos médicos. Pues que se abran las opiniones y la lluvia de ideas. Muchas gracias. Si alguien quiere comentar. Bueno, sí. Bien, pues buenos días a todos los compañeros también que se han adherido a esta plática de café. Mira, yo creo que esta presentación que nos has hecho es muy, muy adecuada y efectivamente va, o se han mencionado, o mencionaste muchas de las cosas que generalmente están sucediendo en las escuelas de medicina. Yo tuve la oportunidad, o he tenido la oportunidad de ser verificador de facultades de medicinas y me he dado cuenta cómo, pues cómo trabajan muchas de las escuelas de medicina en diferentes partes del país. Entonces, esto da también una idea de qué están haciendo, que se está haciendo en otras escuelas de medicina, qué estábamos haciendo nosotros. Y todo esto que has planteado me parece de lo más adecuado, porque cada quien estamos trabajando por nuestro lado. Y luego, pues nosotros decimos, no, pues la Facultad de Medicina de nosotros pues es la mejor o es de las mejores. Y luego vas con la gente de San Luis y dirán también lo mismo, y vas a Sonora y pues dirán también lo mismo. Y cada uno estamos trabajando por nuestro lado, por nuestra cuenta. Un buen intento que se ha hecho, y creo yo que ha mejorado, ha servido mucho, es el organismo verificador de facultades de medicina, COMAEM, porque al menos da o trata de hacer una especie como de estandarización de cómo deben de enseñar las escuelas de medicina y si esto se está haciendo así. Pero también ahí vemos que hay ciertas deficiencias y a veces los objetivos que se plantean pueden ser hasta un tanto cuanto ya, que ya no están tan vigentes. Aquí la situación es que, tal como lo has mencionado, esto tiene que estar cambiando y un formato evaluador que ya tiene 5, 6, 8 años, pues como que ya no aplica si quieres evaluar una escuela de medicina ahorita, en estos momentos, ¿verdad? Entonces, esos mecanismos evaluadores tienen, desde mi punto de vista, tienen que estarse modificando, pues así es medio complicado, pero pues cada año o cada 2 años, ¿verdad? Porque las cosas van evolucionando y van cambiando. Nos has mencionado perfectamente cómo, pues, ante esta pandemia, pues, el sistema de salud en general, las escuelas de medicina, los hospitales, los médicos, todos hemos visto
cómo pues como que no estábamos ni tan preparados como pensábamos, ¿verdad? O como creíamos. Y todo esto pues ha abierto una gran caja de Pandora, ¿verdad? En donde han salido un montón de cosas y muy lamentablemente pues los compañeros que han fallecido al estar en el campo de batalla, ¿no? En la línea de batalla. Entonces, esta presentación que has hecho creo yo que es muy, muy buena, al menos así lo considero. Creo yo que debe de difundirse porque has tocado puntos, ¿verdad? En donde pones en evidencia, ciertamente, que cada quien trabajamos por nuestro lado y ya las cosas no pueden seguir así. La medicina de primer contacto, sí, por demás importante, pues a veces ni los médicos o los alumnos que estamos formando para ser médicos, pues ni siquiera les damos esa posibilidad. Y como generalmente todavía se sigue utilizando mucho las presentaciones magistrales, ¿verdad? Pues yo puede ser que escuche algún maestro que me está hablando de pediatría por decir, me siento inspirado y digo, yo quiero ser pediatra, yo quiero ser como él. Y lo demás, como que ya lo dejo en un segundo término y quizá las otras materias pues las voy pasando, ¿verdad? Tal como también mencionaste, nada más para librarla, pero yo mi objetivo va a ser pediatra o ser neurocirujano o ser cardiólogo porque pues veo que pues el neurocirujano, híjole, man, en cada intervención que hace, pues gana mucho dinero y ahora pues yo quiero ser como él, ¿verdad? Entonces, cada quien efectivamente estamos jalando por nuestro lado. No sé, aquí en las reuniones que hay de ANFEM, en donde generalmente se congregan los directores de las escuelas de medicina, algo de esto debería de tratarse, pero así como punto medular, con propuestas y luego darles un seguimiento a ver si se están cumpliendo o no. Pero muchas de las ocasiones, digo, porque yo llegué a asistir a algunas reuniones de ANFEM, pues en una reunión es un tópico X y luego la otra es otro tópico y así sucesivamente y no hay, desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado ahorita porque pues ya tengo yo 4 años fuera de este contexto, no hay un seguimiento, ¿ves? Y creo yo que ahí es en donde pudiese fructificar mucho de lo que has mencionado en esta presentación. Muchas gracias, Jorge, por tu comentario. José Luis, ¿quieres comentar algo? Sí, claro, claro, pues sí, efectivamente, como dice Jorge, pusiste ahí muchos, ¿verdad?, de los problemas que se tienen que solucionar en la educación médica. En primer lugar, yo creo que la educación médica ya no debería de abarcar exclusivamente ese término, ¿no?, educación médica, sino educación en salud o del área de ciencias de la salud. Porque finalmente el equipo de salud, que es uno de los problemas que ya mencionó Jorge en la pandemia, precisamente se fue, ¿verdad? O bueno, es uno de los tantos que hay, es el no saber trabajar en un equipo de salud, ¿no? Cuando existen desastres, pandemias o simplemente en el trabajo diario en las instituciones de salud. Entonces, efectivamente hay que romper muchos paradigmas, ¿no?, existentes, así como hizo el señor, ¿cómo se llama el que hizo el que mencionaste ahorita? Se me fue el nombre. Fleischner, el señor Fleischner, que no era médico, ¿no?, era un administrador. Hay que romper. Hay que hacer algo como él hizo, ¿verdad? Que se cerraron más del 50, casi el 50% de esas escuelas de medicina que había en esa época. Se tuvieron que cerrar porque no cumplían las necesidades que requiere la población, ¿no? Igualmente aquí, ahorita yo pienso que hay un divorcio, si es que alguna vez estuvieron casados, las políticas de salud con las políticas de educación, ¿no? Las instituciones que se dedican a formar al personal de salud, en este caso los médicos, porque
el programa académico de una escuela de medicina, como bien lo comentaste, lo lleva su modelo educativo. Una universidad tiene uno, otra universidad tiene otro. Al final tiene muchas coincidencias, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero en una institución de salud ya donde van a realizar tanto de primer, segundo, tercer nivel, a realizar sus prácticas o su aprendizaje clínico los alumnos, que es el mayor peso que tienen las escuelas de medicina en este caso, los profesores no siguen el modelo educativo de la universidad, ¿verdad? Siguen el modelo educativo que ellos tuvieron en su lugar de preparación. Y entonces ahí choca, ¿verdad? Ahí choca el alumno con el profesor, en la institución. Y además, yo digo, muchos de ustedes ya lo conocen, el sistema educativo de nuestro país es muy deficiente en ese aspecto, ¿no? Porque el alumno va al hospital y el docente clínico, que así le llamamos nosotros en las universidades, en primer lugar no está preparado de acuerdo al modelo educativo actual, ¿no? que se está dando o impartiendo en las universidades. Le falta esa capacitación. Y aparte no está comprometido porque no es su universidad. Es un docente de la universidad, pero no es su universidad. No la siente así, ¿no? Hace falta sentido de pertenencia. Y aparte de todo esto, la institución ya tiene modelos también de atención médica, que a veces son incompatibles con los modelos que se mencionan en los programas académicos de cada una de las asignaturas de las escuelas de medicina, los programas académicos, ¿no? Entonces es un problema real porque ese médico que está en una institución de salud le da clases a 3 o 4 escuelas, alumnos de 3 o 4 escuelas de medicina también, ¿no? Y cada escuela pudiera tener un modelo educativo diferente porque de ahí surge el gran problema, pues, que en nuestro país las políticas de salud y las políticas de educación, entre comillas, no existen, ¿verdad? No existen como tal. Entonces, es increíble que habiendo, como tú mencionaste ahí, casi 170 escuelas de medicina, no haya un programa académico o un plan de estudios base para todas las escuelas de medicina, ¿no? Dejándole obviamente un porcentaje, un 20, 15, 20% de contenidos de acuerdo al lugar donde vives o a la zona donde estás, de acuerdo a las enfermedades que están viendo en esa región, ¿no? Porque obviamente México es muy diferente en muchas regiones, pero el contexto general debería de haber un núcleo, ¿no? Del 80% de las materias que se dan en Sonora son las mismas que se dan en Chiapas, ¿verdad? Tener un programa general, un plan de estudios general para poder nosotros, de acuerdo al Plan Nacional de Salud, que cada determinado tiempo cambie, encaminar esos esfuerzos, ¿no? Entonces, como tú ves, es un gran problema, ¿no? En el que estamos metidos. Pero evidentemente que se tienen que decir, hacer muchas reuniones de este tipo para quedar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo mucho con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, de que hay que formar actualmente profesionales de la salud encaminados a la atención primaria a la salud, que es muy diferente al primer nivel de atención, ¿verdad? O sea, la atención del primer contacto, que va incluido, pues, es creo que su parte principal de la atención primaria de la salud, pero la atención primaria de la salud va más allá, ¿no? De la atención de primer nivel, como está en nuestro país, o de primer contacto en otros países. La atención primaria de salud es más amplia, que llega hasta la formación de especialistas y a la atención hospitalaria, ¿no? Pero su gran fortaleza está precisamente en el primer contacto, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, yo creo que todo lo que nos has platicado hoy, comentado hoy, evidentemente que el debate se abre y explota, ¿no? Todas las ideas de todas las personas que en algún momento dado están viendo la realidad, ¿no? A mí me preocupa mucho la alta mortalidad
del personal de salud en general del país. ¿Por qué? Bueno, hay muchos factores, pero uno de ellos creo yo que está en una deficiente preparación, en una deficiente adquisición de aprendizajes, de competencias, en la parte del pregrado, ¿no? Y en la parte del internado de pregrado, del servicio social, donde antes de graduarse, donde el alumno debería estar preparado para poder enfrentar problemáticas de este tipo, ¿no? Y entonces, algunas de las, bueno, son multifactorial, pero uno de ellos creo que sí incide en la educación, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Muy interesantes tus comentarios. ¿Alguien más quiere opinar? Hugo, Goyo, ¿quieren opinar? ¿No? Bueno, me voy a permitir entonces poner leña a la hoguera. Por ejemplo, en la Universidad de Ottawa, por decir algo, tienen capacidad para recibir 1,000 alumnos anualmente y reciben solo 500. Y cuando se le preguntan, ¿por qué si tú tienes capacidad para recibir 1,000, por qué recibes solo 500? Y la contestación es muy fácil. Dice, ¿dónde los voy a acomodar cuando se gradúen? O sea, estos muchachos que ya entraron y que terminan, van a terminar con un trabajo ya seguro, con una vida resuelta, de acuerdo a lo que estudiaron, porque además en Canadá y en Alaska se les ofrece a los muchachos que si los mandan a una comunidad, nada más el gobierno les va a pagar un salario muy digno por estar en esa comunidad y ellos a su vez pueden cobrar servicios particulares de la actividad. Entonces eso favorece que no estén concentrados en las grandes ciudades. Aquí en México, hablando de la pandemia, yo te diría que la red de primer contacto ha dejado de desaparecer hace mucho tiempo. Antiguamente estaba sustentado un poco con los médicos de los pueblos que resolvían casi todos los problemas, incluso no solo de primer contacto, sino que hacían cesáreas y ponían forces y en fin. Y ese médico cada vez va siendo menor. El médico ahora tiene miedo porque lo vayan a matar, lo vayan a secuestrar y ya no quiere quedarse en una población. Se ha descuidado la medicina tejida como un tejido de primer contacto por parte de la Secretaría de Salud, apostándole a una política de hospitales y de especialidades, sin tejer unos centros de salud como existen en otros países. Pongo el ejemplo de España. En España es tan buena la medicina pediátrica que en España los niños solo son vistos por pediatras, pero son vistos por pediatras de atención primaria. ¿Eso qué quiere decir? Tuvieron una formación extrahospitalaria para promover la salud. Se le da una población y esa población le pagan más, tiene un bono porque cada vez se enfermen menos. Y les favorecen y les premian la investigación. Ellos pueden hacer investigación de su población. Y para darles un ejemplo, aquí en la CONAPM, por ejemplo, con congresos tan masivos de 5,000 y 7,000 congresistas, tenemos más o menos en promedio, a veces más, a veces menos, 100 trabajos de investigación para 16,000 pediatras. En España existen congresos de 3,500 pediatras en el Congreso Nacional y hay 1,800 trabajos de investigación, el 80% de ellos de primer contacto. Entonces, en España, dar consulta pediátrica particular es un mal negocio, porque la gente dice, ¿para qué voy a pagar a ver un pediatra si es tan bueno mi pediatra que me ofrece la Secretaría de el Sistema de Salud español? Entonces, no estoy diciendo que sea perfecto, seguramente tiene sus fallas y todo lo que ustedes quieran, pero una de las cosas buenas es la tecnología. Tienen más de 30 años utilizando expedientes electrónicos. O sea, si el paciente anda en Murcia y luego se va a Galicia, etcétera, pueden recibir atención y ver su expediente y escribir en tiempo real para que su médico tratante esté enterado qué fue lo que pasó. Entonces, yo creo que hay mucho
qué hacer, porque si existiera una forma de garantizarles a los muchachos cuando salen de la carrera y que no se conviertan en médicos de las farmacias ISA, de otros ahí, se me olvidó ahorita, el doctor Simi, etcétera, que son los únicos que han crecido en habilitar consultorios hasta el 400%, pues es verdaderamente triste y frustrante que un muchacho que egresa de la escuela de medicina termine ahí por un sueldo mísero y que no va a cubrir ni sus necesidades científicas, profesionales o económicas. Qué diferente sería que entraran a una competencia de un centro de salud regional o un consultorio que el gobierno le pagara, como sucede el sistema de salud en Estados Unidos. En Estados Unidos le dan una tarjeta al que va a recibir un derecho y entonces va con el médico que le parece y el gobierno le paga. Y va con ese médico, pues porque siente confianza, porque hace las cosas bien, etcétera, y ve desde el abuelito, el papá, el hijo, el nieto, ve a todo el mundo y conoce perfectamente a la familia. Yo quiero pensar ahorita en esta pandemia del COVID-19, ¿qué fue lo que pasó con las personas que murieron en su casa? Y que les decían que se quedara en su casa, que no fueran a los hospitales y que les estaban monitorizando por teléfono. Yo tengo casos muy cercanos que murieron en su casa y que les habían dicho en la tarde que avisaran que mañana le hablaban y mueren en la noche. Entonces, qué diferente hubiera sido, ¿verdad?, que algún médico que ya los conocía previamente y que sabía de esa familia les hubiera dicho, no, miren, ya no salgan todos, van a seguir estas reglas, etcétera, le voy a checar, necesito, con que le hubiera puesto un oxímetro, tomado la presión, cosas muy básicas, le hubiera dicho, usted está grave, se me va inmediatamente al hospital, o dar un tratamiento preventivo que a lo mejor hubiera hecho la diferencia. Entonces, hay muchas cosas que reflejan que algo anda mal, pero definitivamente tenemos que cambiar. Y para mí cambiar sería primero meterle en la mente a las autoridades de las escuelas de medicina que no es obligación, vamos, es una postura. Y decir, vamos a crear médicos de primer contacto. Si saben de cardiología y saben un montón y saben de malformaciones congénitas, entonces, pues qué bueno. Pero todo aquello que no vean normal, pues que lo manden con un especialista. Que promocionen la salud, que hagan enseñanza de la higiene, que aprendan puericultura. Porque pues yo aquí en mi consultorio estoy haciendo lo que debería de hacer un médico general. Cómo debe de dar el seno materno a la mamá, cómo lo debe de cargar, cómo lo debe de envolver, cómo lo debe de bañar. O sea, eso no tiene nada de una especialidad. Pero en fin, eso lo debería de hacer un médico general. ¿Qué tanto estamos preparando a los muchachos para que puedan vivir de una manera digna sin que hagan especialidad y que puedan vivir en un sistema que se ha olvidado de la medicina de primer contacto, que no tiene ni apoyo económico, ni financiero, ni un futuro, ¿verdad?, a menos de que hagan una especialidad? Entonces, yo creo que debemos de cambiar definitivamente. No sé, ¿alguien más quiere opinar? Jorge, José Luis. Bueno, en relación al número de, eso que pusiste, ¿no?, en la mesa del número de alumnos, ese también es un debate tremendo, ¿no? Porque mira, hay, bueno, hasta este año, ¿no?, que salen alrededor de 16, 18 mil nuevos médicos cada año y nomás hay 11,000 plazas para preparar a los internos de pregrado y obviamente las mismas del servicio social, ¿verdad? Permíteme, te corrijo. A partir de ahora ya se dio el anuncio que va a subir el 80% de la oferta de plazas. Entonces, sí, yo sé, pero las instituciones son las mismas. O sea, yo no he visto hospitales nuevos aquí bueno, de los lugares que visito, ¿no? Entonces, el número de médicos que van a ser profesores, ¿de dónde los van a sacar? Entonces, digo, es muy bonito dar cifras, pero sin sustento, ¿no? Pero, por ejemplo, van a entrar casi creo que el doble de residentes. Van a entrar este año bueno, ese es el anuncio, ¿no? Sí. Entraban casi 9,000, ahora van a entrar casi 18,000. Ahora, ¿dónde van a hacerlo, pues?
O sea, ese es ¿Dónde el van a problema, ¿no? trabajar después? ¿Dónde van a trabajar? Porque van a pasar 3 años como carne de cañón sacando trabajo hospitalario y después de esos 3 años, ¿cuántos van a tener un trabajo formal? En fin, yo creo que va a estar muy interesante. Te invito además, José Luis, a ver que Jorge nos mande el link, porque tengo pendiente una plática ahí para mis queridos colegas y amigos de Jalisco, en la que voy a tocar un tema ahí acerca de la pediatría y los pediatras antes y lo que nos espera en el futuro. Entonces, tengo preparado por ahí algunas cosillas a un acicate ahí que me dio Jorge Chuk, mi querido amigo, para hablar de un tema en el que no soy experto. En fin, pero que estamos inquietos, hay mucha gente inquieta y pues yo creo que en definitiva, y si no hay más comentarios, pues yo creo que el mensaje final para mí sería que tenemos que cambiar, que buscar nuevas formas, nuevas ideas, nuevas estrategias, aprender a trabajar en equipo, formar grupos de trabajo, hacer investigación y muchos de los que ya pasamos por todos esos niveles, pues yo creo que estamos abiertos todos a dar nuestra opinión, nuestro mejor esfuerzo, porque queremos a México y queremos que esté bien. No sé, ¿querías hablar, José Luis? Jorge. Sí, mira, la plática esta va a ser el próximo 3 de octubre, sábado. Es el primer sábado de cada mes, cuando tenemos nuestras reuniones del grupo que yo coordino a pediatras aquí en Guadalajara. Sin embargo, esta liga la enviamos también abierta, o sea, quien quiera puede participar en esto porque los hemos abierto. Y sí, bueno, de todos modos al rato voy a darte una llamadita. Mucho de lo que mencionaste aquí, considero también que lo vas a mencionar en esta plática, porque creo yo que hay que darle difusión a todo este tipo de cosas, porque fíjate, generalmente en estas reuniones así de educación médica continua, etcétera, son temas que no se tratan o son poco tratados, ¿verdad? Cuando muchos de los que van a estar ahí tienen que ver con la educación de pregrado, tienen que ver con la educación de posgrado también, y una es consecuencia de la otra generalmente, ¿no? Entonces, vamos a pasarlo, voy a después a mandar la información a través de tu chat, de Médicos Unidos, y la liga se te va a enviar unos días antes del sábado. Lo hacemos así, porque cuando se envía con mucha anticipación, mucha antelación, como que la gente, pues sí, lo dice que pudiera tener la intención de, pero después se olvida. Digo, a mí me pasa, ¿verdad? Por eso siempre en muchos de los webs les digo, ¿sabes qué? Dame una recordadita el día ese que va a ser si va a ser en la noche o un día antes para acordarme, porque son tantas cosas las que uno trae, ¿verdad? En mente a veces que, pues a mí se me pasan a veces. Entonces, sí, con mucho gusto, vamos a tener tu participación. Nosotros ya hemos hecho aquí también la difusión correspondiente, y creo yo que va a ser muy, muy ilustrativa, porque al menos la gente que está en este grupo que yo coordino, el 90% de los que asisten ahí de una u otra forma están involucrados en la educación médica, de una u otra forma. Muchos de ellos, tal como lo mencionaba también José Luis, pues son médicos especialistas ad honorem, que sí, efectivamente, quizá no se sienten identificados con la institución porque provienen de otra institución. Entonces, la enseñanza que le están dando al alumno de pregrado, y me atrevo a decir que hasta el de posgrado, pues hay cierta diferencia. Lo hemos visto, se nota. Ahora, quizá una forma, nada más que esto pues es bastante costoso y honoroso, es el hecho de que, pues, que
facultades o escuelas de medicina tuvieran sus propios hospitales. Pero eso no lo vemos, no lo vemos aquí en México. Nuestra institución sí tiene sus propios hospitales, pero cuesta mantener eso, cuesta un dineral, al grado de que uno de ellos, el hospital de tercer nivel que se tenía, bueno, ahora es hospital COVID, pero hubo un momento en el que se cerró porque pues, los costos de mantener eso, un tercer nivel, era tremendo. Entonces se quedó la institución con un solo hospital universitario, que es en donde yo estoy todavía laborando ahí, ya como pues, por hobby, ¿no? Porque pues, no quiero dejar eso, porque yo ya estoy jubilado, pero pero hasta ahorita yo creo que es la única institución que tiene sus propios hospitales, o sea, no sé de alguna otra. Están asociados, adheridos, en fin, a ciertos hospitales privados, algunas de las escuelas, ¿no? Pero no se puede decir que sean de ellos, de la universidad como tal, ¿verdad? Entonces, nada más que pues eso, híjole, nos sería muy, muy costoso. Por ejemplo, en Estados Unidos, muchas de las universidades tienen sus propios hospitales y son hospitales muy prestigiados y ahí es en donde deriva una serie de situaciones, particularmente de investigación, tal como lo mencionas, ¿verdad? Pero si no hay eso, pues, híjole, mano, está muy, muy complicado. Sí entiendo, lo hemos vivido, hemos participado, lo hemos hecho, que la investigación es por demás importante, pues si no hay investigación no hay avance, o sea, me atrevo a decir, porque ya se debe de haber superado mucho, pues es como yo digo, es mi experiencia, es porque así me funciona a mí, si a ti no te funciona así, pues no, espérate, o sea, ¿dónde está? ¿Quién dice? ¿Quién lo publicó? ¿Verdad? Y luego esto está bien estudiado por medicina basada en evidencias, por ejemplo, que se hace otra revisión también a ver si los estudios publicados reúnen al menos los mínimos requisitos desde el punto de vista científico, ¿no? Y entre más se apegue a eso, pues más validez tendrá el estudio, ¿no? Pues sí, hay mucho que decir, hay mucho que hablar. Y bueno, yo pues ahorita de antemano te doy las gracias por haber aceptado la participación en nuestro chat. Y lo vamos a pasar la liga también a Médicos Unidos para quien se quiera agregar. Pues empezamos a las 9 en punto, el primer sábado de cada mes. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Ahorita me hiciste recordar que el Texas Children's Hospital en Houston está conectado, incluso atraviesa Bel Air, la calle, la avenida, que se convierte en Holcomb ahí en Houston, con el Baylor College of Medicine. Entonces, y prácticamente es su área de prácticas de la Escuela de Medicina de Baylor. Entonces, sí, hay conexiones ahí muy fuertes en Estados Unidos. Pues, José Luis, muchas gracias, Jorge, hermano, un abrazo. Doctor Hugo, doctor Gregorio Landa, muchas gracias por su presencia. Esto ha sido la Plática de Café. Muchas gracias y hasta la próxima. Saludos a todos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.